inhibidores de SGLT2, ahí me está poniendo que está grabando. Los inhibidores de SGLT2, y como tema me pareció interesante poner protección cardiorrenometabólica, porque están todos estos ejes interconectados, y bueno, un poco el interés del trabajo era poder hablar sobre eso, sobre el nexo que hay entre el corazón, el riñón y la parte metabólica, en este caso la diabetes. A ver si puedo sacar esto para abajo. Tengo justo un cosito acá al costado que me impide ver toda la pantalla. Bueno. Entonces, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más riesgo de muerte que la población en general. Esto es a modo de introducción. Es un factor de riesgo cardiovascular, la enfermedad renal crónica, y para tener una dimensión de cuál es el problema, un paciente en diálisis tiene unas 500 veces aumentada la mortalidad en comparación con la población normal en aquellos pacientes que están en un rango etario entre 25 y 34, un 100%, 100 veces más, perdón, de mortalidad en el rango etario entre los 45 y los 54 años, y 10 veces mayor entre los pacientes mayores de 75 años. El riesgo de enfermedad arteriosclerótica, aumenta con la progresión del daño renal. Y en este grafiquito que pongo abajo es como para que uno vaya viendo que ya desde la etapa asintomática y con presencia de albuminuria, uno puede ir teniendo ya un riesgo cardiovascular aumentado, y a medida que la albuminuria o el deterioro de la función del filtrado glomerular progresan, va aumentando el riesgo cardiovascular. Y si la albuminuria progresa, como se ve acá en esta etapa, también el deterioro del filtrado glomerular es mucho más rápido, y el riesgo cardiovascular aumenta de un tiempo mucho más temprano, ¿sí? Que si la albuminuria fuese estable. Esto también nos muestra el riesgo cardiovascular, cómo está aumentado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Quiero sacar, tengo justo una barra abajo que la quiero sacar porque no puedo ver. ¿Cómo lo podría hacer? Se ve, nosotros vemos perfecto. Esa barra no la vemos nosotros, ¿eh? Está perfecta nosotros. Si la pongo para arriba, porque me tapa a mí un poquito, ahí está. Bueno, entonces los pacientes que tienen ya un filtrado glomerular en estadio 1 de enfermedad renal crónica menor a 60, ya sabemos que tiene muerte, el riesgo de muerte cardiovascular está aumentado, el riesgo de eventos cardiovasculares y de hospitalizaciones, ¿sí? Acá en el primer estadio de enfermedad renal, y a medida que va descendiendo el filtrado glomerular, esto va incrementándose para que veamos en pacientes que están con un filtrado glomerular de 15, el riesgo, fíjense qué alto que es, tanto para muerte cardiovascular, para eventos y hospitalizaciones. Entonces, la enfermedad renal es un factor de riesgo, y a medida que desciende el filtrado glomerular, va aumentando el riesgo de muerte. Esto también nos demuestra cómo la enfermedad arteriosclerótica, que es lo que más se ha estudiado en estos años, en cuanto al síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria crónica estable, también a medida que va descendiendo el filtrado glomerular, va aumentando el porcentaje de eventos, ¿sí? Esto es en un seguimiento a 5 años, acá vemos cómo distintas tasas de filtrado glomerular, a medida que el filtrado glomerular va descendiendo, cómo se desprenden las distintas curvas, y ya cuando el filtrado glomerular es menor de 30, bueno, el riesgo está mucho más elevado. Entonces, la enfermedad renal también es un factor pronóstico y un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Y este es un slide que es conocido, un dibujito donde se ve que ya desde tempranos estadios de enfermedad renal ya hay una intercomunicación entre corazón y riñón, y hay distintos factores de riesgo
que van a ir produciendo que el corazón se vaya deteriorando, el riñón se vaya deteriorando, y dentro de esos factores de riesgo está la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipemia, el cigarrillo, las inflamaciones crónicas y los factores genéticos asociados. Y a medida que el riñón se va deteriorando, van incrementándose más hipertensión, más dislipemia, alteración de metabolismo óseo mineral, factores inflamatorios crónicos, más inflamación sistémica, más arteriosclerosis, patología coronaria, enfermedad valvular, hipertrofia ventrículo izquierdo, descenso también de la perfusión de las coronarias, arritmias, y cuando ya estamos en una enfermedad más avanzada y cuando estamos en diálisis, ya a esto le tenemos que agregar también trastornos hormonales, anemia, malnutrición, anormalidades del metabolismo óseo mineral, como habíamos dicho, anormalidades hidroelectrolíticas, aumento de las toxinas urémicas, hiperparatiroidismo, ¿sí? E hiperactividad del sistema nervioso simpático. Entonces, dentro de los factores de riesgo de los que estábamos hablando para enfermedad renal y para enfermedad cardiovascular, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular. La prevalencia de diabetes ha ido aumentando a lo largo de los años en la población general, pero más aún en la población que tiene enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Entonces, la diabetes es la etiología más frecuente en pacientes incidentes en diálisis crónica en Argentina, y está aumentando su prevalencia dentro de las causas de ingreso a diálisis. Y acá vemos del Registro Argentino de Diálisis Crónica, el INCUCAI, cómo desde el 2004 al 2020 se ha mantenido siempre como causa más importante de ingreso a diálisis y de pacientes incidentes en diálisis la nefropatía diabética, mucho por arriba de la angioesclerosis, de las causas desconocidas, glomerulonefritis obstructivas y poliquistosis. Y acá también vemos cómo está incrementado en los pacientes la mortalidad por todas las causas, ¿sí? Acá tenemos los pacientes diabéticos y acá tenemos los pacientes no diabéticos, y tanto para todas las causas como para la enfermedad cardiovascular, siempre el paciente diabético tiene muchísimo más riesgo de tener eventos cardiovasculares que la población general. Esto no se ha ido modificando a lo largo de los años. Acá tenemos de antes del año 2000, y acá lo último que tenemos en el 2014, siempre se ha mantenido, por más que ha descendido la mortalidad por todas las causas de enfermedad en población general, en los diabéticos sigue habiendo toda esta diferencia, ¿sí?, en la mortalidad comparado con la población general. Entonces, a pesar de que ha habido muchos tratamientos, mejoras en los tratamientos, nunca se ha logrado equiparar la curva de mortalidad de la población general como la población diabética. En el 60% de los diabéticos el primer evento es cardiovascular, y independientemente del control metabólico, la hemoglobina glicosilada y la albuminuria de base, nosotros podemos tener mayor mortalidad en estos pacientes comparados con la población general. Acá podemos ver también muertes cardiovasculares. Ahí yo no veo arriba bien la mortalidad coronaria, ¿sí? También cómo se separa en pacientes diabéticos versus población general, y las hospitalizaciones en general. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad renal, no ha habido grandes cambios en los últimos años. Sabemos que dentro de las recomendaciones que hay para todos los pacientes con enfermedad renal, los DIECA-ARA2 están a la cabeza, en la primera línea, y se ha demostrado ahora también que las estatinas reducen el MES en un 34%, ¿sí? Pero amén de esos estudios, el resto no ha logrado modificar la progresión de la enfermedad renal hasta la aparición de nuevos fármacos. Y en cuanto a la diabetes, más o menos pasa lo mismo. En realidad, la primer causa de mortalidad en los pacientes diabéticos, como dijimos, es la cardiovascular. Sin embargo, la teoría glucocéntrica en la que uno se manejaba siempre para tratar de manejar el perfil glucémico dentro de tales parámetros, no ha reducido esa mortalidad en los pacientes, porque no ha reducido la muerte cardiovascular. Entonces sabemos
sabemos que estos pacientes, espere que se me prendió el celular. Entonces sabemos que necesitamos nueva batería de fármacos que no solo reduzcan las glucemias, sino también que reduzcan la muerte cardiovascular. Entonces, si bien se ha reducido el número de complicaciones macro y microvasculares, la progresión sigue siendo mayor al 25% de los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Y a partir de los efectos reportados en el año 2007 de la rosiglitazona, donde se observó que este hipoglucemiante producía un incremento en el infarto de miocardio y de la muerte por causas cardiovasculares, se incorporó que dentro de las nuevas estrategias farmacológicas, uno de los ítems que debían cumplirse era que debían demostrar seguridad cardiovascular en ensayos prospectivos, controlados y aleatorizados. Entonces, los controles iban a ser más estrictos para pacientes de alto riesgo, y se lograron nuevas terapias, como estábamos hablando, como los DPP4, por ejemplo, que no disminuyeron la mortalidad cardiovascular. Aparecen nuevos grupos farmacológicos como los SGLT2, que inicialmente se creyó que se trataba de un efecto hemodinámico, el que lograba el beneficio para estos fármacos, pero durante todos estos años se ha ido estudiando y se ha demostrado que son muchas más los efectos a los cuales se le van a adosar todos esos beneficios. Esto es un poco para hablar sobre el cotransportador SGLT2. Se encuentra en el segmento 1 y 2 del túbulo contorneado proximal. Hay dos tipos de cotransportadores, el SGLT1 y el SGLT2. ¿Sí? El SGLT2 es el que reabsorbe la glucosa y el sodio, ¿sí? Una glucosa y un sodio en el 97% de la glucosa que pasa al filtrado glomerular. El gradiente se ingresa a la célula a través de un gradiente electroquímico, ¿sí? Que es mantenido por la bomba de sodio y potasio que está acá a nivel vasolateral. Lo que hace es que el sodio que ingresa dentro de la célula salga y genera otra vez este gradiente electroquímico que va haciendo que se siga introduciendo dentro de la célula glucosa y sodio. Y la glucosa difunde de manera pasiva desde el interior de la célula hacia el intersticio. Después, hay SGLT2 en otros órganos, como por ejemplo en intestino, delgado y colon, y hay SGLT2, lo que más están descritos son a nivel renal. Por ejemplo, a nivel cardíaco, no se ha demostrado la presencia de SGLT2. Y esto es un poquito para mencionar, esto es la mácula densa, o sea que es a nivel del túbulo contorneado distal. Acá tenemos la reabsorción de sodio, cloro y potasio, ¿sí? Lo cual va generando un gradiente electroquímico, y ese gradiente electroquímico hace que se transforme el ATP en ADP, y esto activa la adenosina, y la adenosina, mediante su receptor, actúa sobre los vasos, digamos la arteriola aferente en este caso, porque esto sería la mácula densa, produciendo una vasoconstricción de la misma. Y esto es como para ver en esta imagen cómo cuando uno incrementa la cantidad de sodio que llega al nivel de la mácula densa, y esto es experimental, cómo se produce en la arteriola aferente, que sería esta, una constricción de la misma, ¿sí? Cambios renales en la hiperglucemia. Una cosita, eso hace, lo que estás diciendo, es que actúan sobre la arteriola aferente disminuyendo la presión glomerular, es decir, más produciendo adenosina. Todavía no estoy hablando de los inhibidores, estoy hablando de lo normal.
Eso es, por eso hablé del receptor SGLT2 y hablé de la mácula densa, como para saber un poco dónde están ubicados, pero ahora lo menciono en cómo actúan. Ese problema acá que, bueno, cambios renales, ¿qué pasa en la hiperglucemia? Entonces, en la hiperglucemia aumenta la carga filtrada de glucosa 2 a 3 veces, aumenta la reabsorción en el segmento 1, que sería en el túbulo proximal, aparece glucosuria, ¿sí? Y se incrementa la expresión e hiperactividad de los contraportadores, SGLT2 y SGLT1, y también la isoforma de la NH3, que es un transportador de hidrógeno, hidrógeno y sodio en el túbulo proximal. Hay vasodilatación de la arteriola eferente, porque hay menor oferta en el túbulo distal de sodio, ¿sí? Ese sodio que mirábamos recién en el lugar donde estaba actuando, activa el ATP en adenosina, y eso es vasoconstrictor para la arteriola eferente. Eso en condiciones de hiperglucemia, lo que produce es que haya menos adenosina, y por lo tanto se produce mayor dilatación en la arteriola aferente, que ahora lo muestro en un grafiquito, y ahí se produce hiperfiltración. La reabsorción de sodio aumenta el gasto energético y la hipoxia, y la reabsorción de glucosa desencadena dentro de la célula una respuesta inflamatoria, profibrótica y proapoptótica. Hay pérdida progresiva de nefronas, masa renal reducida, hiperfiltración de nefronas residuales, esto sostenido en el tiempo, lleva a una transición del epitelio a epitelio mesangial, depósito de colágeno y fibrosis. Y ahora tengo este dibujito que es del riñón normal y un riñón hiperfiltrante producido por el cuadro de diabetes, y acá nosotros podemos ver en el túbulo contorneado proximal cómo se observa el SGLT2, este transportador de hidrógeno y sodio, el SGLT1. Entonces, cuando se filtra la glucemia y se filtra el sodio, en general es reabsorbido a través de estos transportadores en todo el porcentaje, mientras que no supere los 180, digamos, el transporte máximo de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Una vez que eso supera esa capacidad reabsortiva, la glucosa queda dentro del túbulo y se pierde por la orina. Cuando la glucosa entra dentro de la célula, desencadena todo ese mecanismo inflamatorio, pero a su vez, si esto se sostiene en el tiempo, se va produciendo una hiperestimulación y upregulation de receptores SGLT2, con mayor absorción de glucosa, mayor absorción de sodio, ¿sí? Se activan también, se aumentan estos transportadores que son los de hidrógeno, sodio, y los SGLT1 que filtran el 3% de la glucosa, pero también se ven incrementados en el caso de la hiperglucemia. Entonces se absorbe tanta glucosa y se absorbe tanto sodio por el lab regulation de estos receptores, que dentro del túbulo queda baja concentración de sodio. Esto es sensado en la mácula densa, ¿sí? Y a través del mecanismo de adenosina, como dijimos, lo que produce es una vasodilatación o apertura de la arteriola aferente, con lo cual aumenta el filtrado, ¿sí? Y esto es más a nivel celular, ¿sí? Lo que pasa en situaciones de hiperglucemia. Están entonces aumentados los transportadores SGLT2 porque está aumentada la absorción de glucosa y sodio. Esto aumenta la glucosa dentro de la célula. La glucosa dentro de la célula genera especies reactivas de oxígeno, y eso aumenta la inflamación. Y también se aumenta el número de estos receptores, con lo cual se aumenta la reabsorción de sodio. El sodio también es tóxico dentro de la célula, activa más la bomba sodio-potasio, por lo cual hace todo un mecanismo que, digamos, se mantiene, se perpetúa en el tiempo. ¿Dónde empiezan a actuar los SGLT2, los inhibidores? Estos van a actuar sobre estos receptores, ¿sí? Que se encuentran en el túbulo contorneado proximal, en el sector 1 y 2, y también tienen una acción sobre los receptores de sodio e hidrógeno, ¿sí? Con esto,
y a nivel local van a disminuir tanto ese incremento dentro de la célula, esa inflamación, esa cantidad de sodio, el consumo de oxígeno y el ATP, ¿sí? Eso a nivel local dentro de la célula tubular, porque si la inflamación se perpetúa en el tiempo, los radicales libres se perpetúan en el tiempo, las células entran en apoptosis y se mueren. ¿Sí? Entonces, una de las principales cosas que produce los SGLT2 al hacer esa inhibición es que no se reabsorba el sodio y la glucosa, por lo tanto la glucosa se pierde por orina, eso se llama glucosuria, lo que se pierde son alrededor entre 50 y 80 gramos por día, lo cual en un paciente diabético representa alrededor de 0,7 a 0,8 en la reducción de la hemoglobina glicosilada. Es un mecanismo que es independiente de la secreción de insulina, no produce hipoglucemia y no se altera por la disfunción de la célula beta ni por la resistencia a la insulina. Sí va a producir, por esta pérdida de glucosa por orina, reducción de peso. ¿Sí? La reducción de peso va a ser entre 200 y 320 calorías por día, lo cual va a representar 2 a 3 kilos aproximadamente vinculados directamente con los inhibidores de SGLT2. El primer 1,5 kilos lo van a bajar en las primeras 4 semanas, que tienen que ver también con el efecto diurético que tiene la droga, y glucosúrico por supuesto, y natriurético, y el resto lo va a bajar en los 5 meses restantes. También va a haber una reducción de masa visceral, de volumen de tejido celular subcutáneo, y va a reducirse la inflamación y la fibrosis. Este es un dibujito que más o menos representa lo que habíamos visto. ¿Sí? El aumento de la glucosa dentro de la célula va a producir mayor inflamación, el aumento de sodio también va a producir mayor inflamación e hiperactividad de esta bomba sodio-potasio, y esto va a aumentar el consumo de oxígeno y el gasto de ATP. Cuando estos receptores se inhiben, va a reducir la inflamación, va a aumentarse el consumo de oxígeno, va a reducirse el consumo de oxígeno y por lo tanto va a reducirse la isquemia. Al inhibirse estos receptores, se van a activar los receptores SGLT1, que si bien tienen menor afinidad, mayor afinidad, tienen menor capacidad para reabsorber la glucosa, pero también va a haber una upregulation de esos receptores a nivel del túbulo, y la glucosa que entra en ese segmento, que es un segmento que no está preparado para metabolizar tanta cantidad de glucosa, va a sufrir estos episodios, esta inflamación y el aumento de consumo de oxígeno, y va a generar localmente, a nivel del segmento 3 del túbulo contorneo proximal, una hipoxia, ¿sí? Local, que eso es parte de lo que se vincula con el estímulo para la eritropoyesis, porque se ha visto que los inhibidores de SGLT2 estimulan la eritropoyesis porque estimulan esta hipoxia local, ¿sí? Generan IF, y eso estimula la hipoxia y también estimula la producción de eritropoyetina. Con el efecto natriurético, porque como vimos, no solo se bloquea la eliminación de glucosa, se bloquea la eliminación de sodio, va a haber un restablecimiento del feedback túbulo-glomerular, es decir, la llegada que por el medio hiperglucémico de sodio fue disminuida. Al bloquearse los receptores va a haber más llegada de sodio a nivel de la mácula densa, y lo cual va a hacer que se contraiga la arteriola aferente, disminuyendo el filtrado. Inicialmente va a haber para los SGLT2 inhibidores una reducción del filtrado glomerular. Para algunos estudios va a ser durante las primeras 4 semanas, para otro va a ser durante las primeras semanas, y más o menos la reducción va a ser en general en la mayoría de las pacientes de un 10%. Hay algunos estudios, como el EMPARRE, que demostró que esa reducción de filtrado glomerular mayor al 10% fue en el 50% de los pacientes, pero en todos los pacientes va a haber una reducción inicial en las 3-4 primeras semanas del filtrado glomerular. Eso es un fenómeno de la clase, o sea, de todos los inhibidores de SGLT2. Y acá vemos en este grafiquito cómo
una vez que se inhiben los SGLT2, la cantidad de sodio, que es lo que yo venía mencionando, pero acá lo pongo en un gráfico, se reduce. Esto es sensado por la mácula densa, y la mácula densa hace que se contraiga la arteriola aferente, o sea, se normalice el diámetro de la arteriola aferente, y esto a nivel de, en un gráfico más grande, podemos ver cómo se produce en la arteriola aferente la vasoconstricción, llegando a los valores normales que tiene que tener. Esto es también experimental, se hizo con empaglifosina, y se pudo evaluar cómo ante la administración de empaglifosina, la arteriola aferente, que es esto, este es el glomérulo, la arteriola aferente redujo su tamaño después de la administración a las 2 horas de administración de empaglifosina. Y estos son unos estudios donde se demostró, en todos los estudios se demostró que hay una caída inicial del filtrado glomerular. En el estudio Credence, acá se ve, ¿sí? Esto es con empaglifosina, y esto es en el control, se ve la caída del filtrado glomerular. En EMPA-REG se ve acá la caída del filtrado glomerular. El EMPA-REG se hizo con empaglifosina a dosis de 10 y de 20, y el Credence se hizo con canaglifosina. Pero lo que se evaluó es que a lo largo del tratamiento, ¿sí? Luego de 18 meses, esta reducción del filtrado glomerular inicial, que tiene que ver con una restauración del filtrado que tiene el paciente, porque estos pacientes evidentemente tenían hiperfiltración, entonces al bloquear el SGLT2, lo que hacen los pacientes es alcanzar un valor basal de filtrado glomerular, y ese filtrado glomerular después se mantiene de una manera mucho más constante a lo largo del tiempo que los pacientes controles. En EMPA-REG también pasa lo mismo, hay una caída inicial acá a las 4 semanas, acá a las 3 semanas, ¿sí? Y después, en el tiempo, se van manteniendo las dosis que tienen los pacientes que tienen empaglifosina, con un filtrado glomerular mucho más alto que el paciente que tiene que control. Y en esto también vemos que los pacientes controles, si uno evalúa la cantidad de años de sobrevida renal que tienen, y sobre el filtrado glomerular, tenemos acá un filtrado glomerular de 90 a 10, y acá lo tenemos a los años, el tiempo en años. Los pacientes que utilizaron empaglifosina, canaglifosina, perdón, quedaron con 22 años aproximadamente de pérdida de función renal, y los pacientes que fueron control 10 años aproximadamente de función renal según la caída del filtrado glomerular. O sea que entre ambos pacientes hubo una diferencia de casi 13 años en el ingreso a diálisis o en llegar a un filtrado glomerular de 10. Acá se muestra también que a pesar del estadio inicial que tenga el paciente de enfermedad renal, acá por ejemplo la primera curva que se ve arriba son pacientes con estadio 2, 3, y abajo son pacientes con estadio 4, en cualquier estadio de función renal, los pacientes igual presentan un descenso inicial del filtrado glomerular que se puede ver acá, ¿sí? A las primeras semanas, y que a lo largo del tiempo todos, inclusive los pacientes que tienen estadio renal 4, van a tener una diferencia de una mejoría en el filtrado glomerular, ¿sí? Los pacientes que más caen su filtrado glomerular son los pacientes que más han demostrado tener este beneficio a lo largo del tiempo. Esta caída inicial no debe ser considerada como una contraindicación, salvo que supere el 30%, ¿sí? Y se debe suspender el fármaco si aparte hay evidencia de hipovolemias, el uso de hipovolemia que puede estar dada también por el uso conjunto con otros diuréticos, se sospecha estenosis de arteria renal, ¿sí? En esos casos se suspende el fármaco. Y esto lo puse para que viéramos también que junto con la caída inicial del filtrado glomerular, también hay un mantenimiento y mejoría de la albuminuria
producida por los inhibidores de SGLT2, independientemente de cuál sea el filtrado glomerular inicial e independientemente del control metabólico, como ya lo habíamos dicho. Los que tuvieron una mayor caída, mayor al 10%, es importante saber que no se asociaron con un mayor número de eventos adversos. Y dentro de la natriuresis, otra de las situaciones que se produce puede ser la reducción de las infratensionales. Eso está dado no solo por la inhibición sobre el receptor, el cotransportador SGLT2, sino también sobre el de hidrógeno y sodio, ¿sí? Y otra cosa más que puede generar esa hipotensión arterial es la sobreactividad simpática. Sabemos entonces que el intercambiador de sodio y hidrógeno sí está en las células endoteliales, que cuando se activa reduce la cantidad de calcio y sodio dentro del citoplasma y relaja el músculo liso vascular. Entonces se interpretó que también este tipo de intercambiadores, que también está en el corazón, podría ser la clave para justificar cuál es el efecto beneficioso a nivel del corazón, ¿sí? En el corazón se reduce el calcio dentro de la mitocondria, mejora la eficiencia energética y la cadena respiratoria. El sodio, la reducción de sodio también reduce la muerte por apoptosis. Y este es el trabajito que yo les quería mostrar, donde se evaluó cuál es, cómo con empaglifosina logró mejorar la relajación y contracción de los cardiomiocitos y disminuir los efectos, la enfermedad endotelial, ¿sí? Entonces en este caso se hizo con empaglifosina y se pudo demostrar que había un mecanismo de protección cardiovascular independientemente de la presencia de diabetes y función renal residual. Se hizo un cocultivo de células endoteliares de la microvasculatura cardíaca y cardiomiocitos ventriculares. Se cultivaron los dos tipos de células de rata adulta. La exposición a suero urémico se puso después, se puso con toxinas urémicas y con factor de necrosis tumoral alfa, que esto también había sido dado en otro trabajo, y lo que se logró demostrar es un aumento de especies reactivas de oxígeno una vez que uno exponía a esas células a suero urémico. Hubo un aumento de especies reactivas de oxígeno dentro de la célula y mitocondriales, ¿sí? Lo que disminuyó la disponibilidad del óxido nítrico. Acá en este slide, un cachito, se hizo una marcación con óxido nítrico, ¿sí? En los pacientes, este es los pacientes controles, donde se marcó los cardiomiocitos con óxido nítrico, que lo tienen a niveles normales. Después de empaglifosina, a esos pacientes controles, sin que estuvieran urémicos, se sigue manteniendo más o menos el mismo color, que el color verde está dado por el óxido nítrico, y cuando esos mismos pacientes se los enfrenta con suero urémico, se reduce sustancialmente la cantidad de óxido nítrico, y cuando a esos pacientes se le da empaglifosina, ¿sí? Estos pacientes vuelven otra vez a tener dosis más elevadas de óxido nítrico. Y acá en el grafiquito se puede ver el control, ¿sí? Una vez que se le administra al paciente suero urémico, el control con empaglifosina, más o menos se mantiene igual. Cuando se le pone suero urémico se reduce muchísimo la cantidad de óxido nítrico, y cuando se le da empaglifosina la situación se revierte. Entonces, ¿qué intentaron buscar? La presencia de óxido nítrico, de inhibidores de óxido nítrico, o la presencia de ARN de la misma, para ver si se estaba produciendo en ese momento o no el óxido nítrico. Bueno, entonces, en este estudio, donde buscaron los inhibidores de la óxido nítrico sintetasa y ARN mensajero para ver por qué estaba reducido, se vio, primero se hizo en controles, ¿sí? Los controles dieron negativos, ¿sí? Como que no estaba habiendo producción en el riñón, en las células sanas no estaba habiendo producción de óxido nítrico. Cuando eso se hacía un control a las 2 horas, más o menos seguía con las mismas características.
pero cuando a los cardiomiocitos, a las células cardíacas, se las cultivaba conjuntamente con células endoteliales, aparecía la producción, ¿sí?, de óxido nítrico, de los inhibidores de óxido nítrico sintetasa y de ARN mensajero, como que estaba aumentando la cantidad de óxido nítrico, y cuando esto se lo expone a suero urémico, a estas dos células, tipos de células ya mezclados, vuelve otra vez a descender la cantidad de óxido nítrico, y cuando se le da empaglifosina, mejora de nuevo la cantidad de producción de óxido nítrico. Entonces, se pudo ver que aumentaban 2 veces el nivel de óxido nítrico cuando uno les daba empaglifosina. Y en esta lo que se intentó evaluar era si había ausencia de óxido nítrico sintetasa en el endotelio, ¿sí? Entonces en los primeros controles se observa que no hay en un endotelio normal. Con empaglifosina sigue habiendo los mismos valores de la óxido nítrico sintetasa, que no está activa. Para saber si estaba activa, lo que ellos hicieron es censar o buscar la fosforilación en serina 1177, que eso lo que demostraba era que el óxido nítrico sintetasa estaba activa, y demostraron ahí que no estaba activa, pero cuando se les pone al paciente al suero urémico, ¿sí?, esa óxido nítrico, esa sintetasa endotelial aumentaba, y si eso se le daba empaglifosina, volvía otra vez a la normalidad, ¿sí? Cuando la toxina urémica que se utilizaba era el indoxil sulfato, ¿sí? Eso aumentaba la producción de especies reactivas de oxígeno, y por lo tanto disminuía la cantidad de óxido nítrico que había en la célula. Bueno, entonces el suero urémico induce daño oxidativo dentro de la mitocondria del endotelio. Se evaluó la producción de las especies reactivas de oxígeno dentro de la mitocondria, y la fragmentación de la red de la mitocondria, ¿sí?, como ocurre luego del estrés oxidativo. Para eso lo que se evaluó fue la 3-NT, que es nitrotirosina, ¿sí? Y con eso se pudo, que en realidad lo que hace es ponerle nitrar, o la nitración de la tirosina común, y eso es uno de los parámetros para poder evaluar si hay estrés oxidativo o no en la célula, dependiente de la producción de óxido nítrico. Y bueno, y acá se pudo evaluar que este era el valor del control. Cuando el paciente estaba con empaglifosina seguía con estos más o menos valores. Cuando el paciente se lo ponía urémico, esta cantidad, como se puede demostrar acá, cómo se activaba la producción de el estrés oxidativo dentro de la célula, y cuando se le daba empaglifosina descendía de nuevo. Y las especies, se logró evaluar entonces que las especies reactivas de oxígeno reducen el inhibidor del complejo 3 de la cadena respiratoria, o sea, actúan directamente dentro de la cadena respiratoria, y la empaglifosina pudo bloquear, ¿sí?, esta acción dentro de la célula, a través del monofosfato de ácido de adenosina AMPK. El suero urémico perjudica la relajación y la contracción muscular, y la uremia produce especies reactivas de oxígeno, tanto dentro de la mitocondria como dentro de la célula. Eso baja la disponibilidad del óxido nítrico endotelial, y ese podría ser el efecto por el cual, inhibiendo los ISGLT2, aumentan la concentración de óxido nítrico, y esa es una de las propuestas que hay para hacer ese vínculo entre la inhibición de los SGLT2 y la reducción de la muerte cardiovascular, que sería por una normalización en la cantidad del óxido nítrico endotelial. Como conclusión de ese trabajo, la miocardiopatía urémica, si en la enfermedad renal crónica, se asocia con hipertrofia del ventrículo izquierdo, miocardio más rígido, disfunción diastólica. Los solutos urémicos y mediadores proinflamatorios promueven el daño oxidativo y deterioran la función endotelial.
La nitrosilación proteica produce disfunción diastólica, la fosforilación de la serina en 1177 y la óxido nítrico sintetasa no se modificaron, lo que sugiere que no hubo una reducción de la producción del óxido nítrico, sino que hubo una reducción en una eliminación de ese óxido nítrico ya producido por las especies reactivas de oxígeno. Entonces las especies reactivas de oxígeno inducen fisión mitocondrial, por lo tanto la mitocondria es una diana de los SGLT2 inhibidores, y los SAGE inducen también activación de la célula inflamatoria dentro del endotelio, la activación de monocitos macrófagos, y estimula el NF-kappa beta, producción de especies reactivas de oxígeno y citoquinas, por lo tanto también mejora con la administración de empaglifosina. Lo llamativo es que no hay SGLT2 en el corazón, entonces el efecto directo sería como improbable. Se sugirió un mecanismo mediado por el intercambiador de hidrógeno y sodio, tipo 1, el tipo 3 estaba en el riñón, en la membrana del endotelio, pero eso no fue demostrado porque se inhibió con cariporida ese intercambiador, y igual administrándole a esos controles empaglifosina se volvió otra vez a reducir las especies reactivas de oxígeno, entonces va a ser necesario que se busquen también otros mecanismos para poder estudiar el mecanismo de acción de los inhibidores SGLT2 sobre el miocardio. ¿Qué otra cosa hacen los inhibidores de SGLT2? Protegen de estímulos oxidativos, mejora el funcionamiento de la mitocondria, reduce la lesión endotelial por el estrés oxidativo, reduce el grosor de la pared arterial, ¿sí? Eso lo vemos acá en controles, cuando esos pacientes son diabéticos, cómo se engrosa la íntima media, y una vez que a los pacientes se le da dapaglifosina, se vuelve otra vez a reducir el diámetro el espesor, perdón, de la íntima media. Y esto es cómo afecta también la fibrosis dentro del miocardio y el incremento de colágeno. Esto es en controles, esto es en pacientes diabéticos, y en el diabético con dapaglifosina, cómo se reduce la cantidad de fibrosis y depósito del colágeno dentro del miocardiocito. Otra de las acciones propuestas para ver por qué el óxido nítrico favorece la vasodilatación de las células endoteliales es que una vez que ingresa dentro de la célula, aumenta la guanosina monofosfato. Eso a través de la proteinasa C se fosforilan varias proteínas, y eso hace que el calcio que está en el interior de la célula, que fue captado por los canales de calcio, se introduzca dentro del retículo sarcoplásmico, disminuya la cantidad de calcio dentro de la célula, y por lo tanto el músculo liso se relaje. Y otro de los mecanismos propuestos, que estos no los desarrollo, es inhibición de que los SGLT2 inhiben el mTOR, ¿sí? Y por lo tanto van a disminuir el daño producido por estos a nivel renal, y la respuesta inflamatoria también va a disminuir, la fibrosis intersticial, lo que va a hacer que se reduzca la progresión de la enfermedad renal. Dentro de las acciones que tiene los inhibidores SGLT2, también reducen la actividad simpática, este microambiente hipóxico que se genera en el túbulo proximal. Eso era lo que yo había comentado en el segmento 3, donde están los cotransportadores SGLT1, aumentan su actividad, y este aumento de la actividad hace que dentro de la célula se genere hipoxia, aumenta la actividad de nervio sensorial aferente y provoca una hiperactividad simpática. Eso aumenta aumenta el tono de la arteriola. La hiperuricemia es otro de los mecanismos sobre los cuales actúa los inhibidores SGLT2. Se ha demostrado que el 64% de los pacientes en estudio han disminuido su riesgo de gota comparado con los pacientes que fueron
que utilizaron análogos de GLP-1. No aumenta la incidencia de litiasis renal. Es una droga son drogas que son úricosúricas, por eso que aclaro acá que no aumenta la incidencia de litiasis renal. Inhibe el cotransportador glucosa ácido úrico, el glucocotransportador GLUT9. Y hay una acción indirecta sobre la isoforma del GLUT9 en el túbulo colector. Por eso se elimina ácido úrico. En cuanto al estímulo eritropoyético, tiene que ver con esta sobrecarga sobre el segmento SGLT1, ¿sí? Que lo que hace es que haya más trabajo dentro de la célula, se consuma más oxígeno, y por lo tanto la célula entra en hipoxia, y esa hipoxia desencadena que se produzcan estos factores inducibles por la hipoxia, el HIF, ¿sí? Y se estimule la producción de EPO, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay una meseta de esto a las 2 o 4 semanas. También se ha visto que aumentan los mecanismos de autofagia, es decir, todas las mitocondrias hiperoxisomas que son disfuncionales entran en apoptosis, y también está mediado por los IF1 y IF2 que eran relacionados con la hipoxia, factores inducibles por la hipoxia. También se ha visto que inhibe el crecimiento de algunos tumores, y también genera cambios epigenéticos. Entonces, en líneas generales, tenemos que aumenta la eritropoyetina, reduce el fluido intersticial, reduce el volumen plasmático, porque son diuréticos, aumenta la glucosuria, disminuye la albuminuria, disminuye el agua corporal total, inclusive dentro del efecto diurético que tiene es distinto al resto de los diuréticos, porque lo que reduce es el edema intersticial, no el líquido intravascular. Hay un aumento de lipólisis, una reducción de la grasa epicárdica, una reducción del peso corporal, reduce la inflamación, estrés oxidativo, eritropoyesis, y un aumento del hematocrito, que eso lo habíamos mencionado. Hay un aumento de la uricosuria, de la natriuresis, una reducción de la acción del otro cotransportador que es inhibido, un aumento de la diuresis y una disminución de la progresión de enfermedad renal. En hígado, disminución de la esteatosis y aumento de cuerpos cetónicos, y este aumento de cuerpos cetónicos también es parte de lo que le sirve al miocardio, porque cambia como su metabolismo energético el miocardio, y es más eficaz los cuerpos cetónicos para el metabolismo energético que la glucosa, así que el corazón también cambia su metabolismo energético. Hay aumento de glucagón, no tienen alteración, no producen hipoglucemia, como dijimos, porque no actúa sobre la célula beta. Hay una reducción de la hemoglobina glicosilada, y también se reduce el uso de insulina, porque bueno, disminuye la glucemia. Disminuye el tono simpático y disminuye la presión sanguínea. Y esto es como para mostrar algunos trabajitos, que son slides solamente, sobre cómo hay prevención y regresión de albuminuria, retraso en la progresión de enfermedad renal, y después cómo hay una reducción de MACE. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en los compuestos renales, dentro de los estudios que se hicieron, están clasificados dentro de los grupos de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Fue el DAPA-HF y el Emperor Reduce, que estos redujeron la mortalidad y los eventos en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Estudios que más se dieron en pacientes con alto riesgo cardiovascular y diabetes fueron el EMPA-REG, el CANVAS, el DECLARE y el VERTIS. Estos dos, por ejemplo, no incluyeron endpoint renales, ¿sí? Fueron pacientes que tenían enfermedad cardiovascular, más que nada, y diabéticos, por supuesto. Y los trabajos que, dentro de los más importantes, los que sí incluyeron trabajos con pacientes con mayor número de pacientes con enfermedad renal crónica, fueron el CREDENCE, el DAPA-CKD, y el SCORE. Todos los compuestos renales en todas las poblaciones estudiadas mostraron beneficios para los SGLT2, ¿sí? Todos están
todos con beneficio para los SGLT2. Entonces los estudios demostraron que los inhibidores SGLT2 previenen la progresión de la enfermedad renal, esto fue visto también en el estudio DAPA-CKD, e insuficiencia cardíaca, reducen entonces también la insuficiencia cardíaca, como en el DAPA-HF, reduce las muertes cardiovasculares en pacientes con insuficiencia cardíaca, con o sin fracción de eyección reducida, independientemente de que sean diabéticos o no, reducen la muerte por causa cardiovascular y hospitalizaciones, en pacientes con insuficiencia cardíaca o en pacientes con y sin diabetes, ¿sí? El estudio Credence es el primer estudio que se hizo que demostró reducción de una disminución de los resultados renales primarios, que eran duplicación de la creatinina, enfermedad renal terminal o enfermedad renal estadio 5, muerte renal y cardiovascular. Acá vemos, por ejemplo, en lo que es prevención y regresión, este estudio que es el CANVAS, ¿sí? Este estudio se hizo con canaglifosina y se comparó, eran casi todos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, el filtrado glomerular menor de 60 era solo en el 20% de los pacientes, y tenían baja albuminuria, por lo tanto estos pacientes no tenían tanto compromiso renal. Igual se pudo observar una reducción de la progresión de la enfermedad renal. Acá se ven en azul los que están con canaglifosina, y es medio malo el slide, pero se puede observar que entre los dos hubo una reducción en la progresión de la enfermedad renal en el 70%, y una prevención de la albuminuria. Acá está la caída inicial de canaglifosina, y después la albuminuria, que es siempre inferior al placebo. Y acá podemos ver en el DECLARE, fue una población bastante grande, de 17.000 pacientes, pero también un 7% de los pacientes solo tenían un filtrado glomerular menor de 60 y baja albuminuria, o sea que lo que más se evaluó acá fue toda la repercusión cardiovascular. Sin embargo, también se demostró que había una prevención en la albuminuria del 21% y una disminución en la progresión de enfermedad renal del 54%. Acá, lo puse también para mostrar, que es dentro del mismo estudio, cómo ante distintos valores, ¿sí? No importa cuál es el valor inicial de hemoglobina glicosilada, no importa cuál es el valor de filtrado glomerular, ni de albuminuria, todos presentaron beneficios sobre el placebo, ¿sí? A los pacientes que estaban con albuminurias más altas, ¿sí? Fueron los pacientes que fueron más beneficiados en este caso, comparado con los que tenían albuminuria más baja. En el mismo estudio, para demostrar cómo hubo una reducción del compuesto renal específico del 40%, 47%, ¿sí? DAPA sobre placebo, la población ya dijimos que eran 17.000 pacientes, la mayoría tenían un filtrado glomerular normal, fíjese, con 85% de promedio, y una albuminuria baja. Después apareció otro estudio, que es el EMPA-REG, en este estudio que era de 7.020 pacientes, ¿sí? Tenían diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, y el estudio se hizo a lo largo de 3 años. Y es para mostrar también cómo hubo un mantenimiento del filtrado glomerular a lo largo del tiempo, y es una mejoría por sobre el placebo, ¿sí? También se pudo demostrar en este estudio una prevención primaria de enfermedad renal del 16% y un retraso en la progresión de enfermedad renal del 61%. Estos son otros estudios, ¿sí? A medida que va la flecha para abajo, los estudios tuvieron más porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica, desde el Credence, el DAPA-CKD, el EMPA-Kidney, ¿sí? Y entonces pudieron evaluar los compuestos renales, que eran la caída sostenida del filtrado glomerular, el ingreso a diálisis o trasplante. Y este otro estudio, que no lo mencioné recién, que es el EMPEROR Reduce, que hubo 3.700 pacientes,
también estos pacientes, el promedio de los pacientes tenían un filtrado glomerular de 62, un filtrado glomerular menor a 60, ¿sí? Casi la mitad de los pacientes. El filtrado glomerular promedio fue de 62, y acá es mililitros, perdón. Y se evaluaron pacientes, la mitad, el 50% de los pacientes diabéticos, el 50% de los pacientes no diabéticos. Y se logró evaluar también una diferencia entre los pacientes que recibían empaglifosina de los que recibían placebo. Esto es en general una reducción del 50%, y cuando se los pone a los pacientes, se los separa en diabéticos y no diabéticos, también se pudo observar que con la empaglifosina reducía el compuesto renal, ¿sí? Para este en un 47% y para este en un 58%. Y dentro del mismo estudio, que lo habíamos visto antes, había la reducción inicial del filtrado glomerular, pero también coincidentemente con el grado de albuminuria que tenía. Los pacientes que tenían normoalbuminuria en el inicio siguieron con los mismos valores e inclusive se redujo en un 15%. Los pacientes que tenían microalbuminuria también se redujo en un 42%, y los pacientes que tenían macroalbuminuria también se logró una reducción de los valores de albuminuria casi en el 50%. Y ahora hablo un poquito sobre los MACE, la reducción de MACE, ¿sí? Y de eventos cardiovasculares. Entonces dijimos que dentro de los efectos de protección cardiovascular de los inhibidores SGLT2 tenemos efectos hemodinámicos, metabólicos del miocito, que induce mecanismos de autofagia, que reduce la precarga por diuresis osmótica, que reduce la poscarga por reducción de la tensión arterial, el fenotipo sensible a sodio, disminuye el peso, disminuye la actividad simpática, tiene un efecto diurético, la reducción selectiva del volumen intersticial, que era un poco lo que mencionaba, no el volumen intravascular, sino intersticial, y evita que se activen todos los mecanismos neurohormonales. Esto hace que se flexibilice el miocardio hacia un nuevo uso energético, que es la acetona, ¿sí? Sobre todo la beta-hidroxibutirato, y con eso aumenta también la eficacia energética del corazón. Dentro de los estudios que ya mencionamos, el EMPA-REC, se puede observar una reducción de la mortalidad cardiovascular con empaglifosina del 38%, de la mortalidad por cualquier causa del 32%, y de las internaciones por insuficiencia cardíaca del 35%. En CANVAS también hay una reducción del MACE con canaglifosina en los eventos cardiovasculares, ¿sí? Que tienen que ver con el MACE, y en internaciones por insuficiencia cardíaca también se puede ver una reducción del 33%, 14% en MACE y 33%. Si hablamos de el Vertis, bueno, directamente copié los slides porque no leí mucho, pero era más que nada para poder evidenciar que también en estos pacientes también se reduce la internación por insuficiencia cardíaca y los MACE. Y el MACE, perdón. Bueno, y hasta el año pasado, las guías ADA mencionaban que el paciente debíamos considerarlo, independientemente de la hemoglobina glicosilada que tuvieran inicialmente, de una manera personalizada. Indicarles metformina y después evaluarlos a los pacientes. Si este paciente tenía alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal, ¿sí? Y si el paciente tenía enfermedad renal, pero con un clearance mayor de 30, ese paciente se le debía indicar inhibidor de SGLT2, y si se debía decidir por una terapia única, en lugar de darle metformina, se le debía indicar un inhibidor de SGLT2, pero eso no estaba muy claro, y ya para este año eso se clarificó, y en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida se podía dar o los inhibidores de SGLT2 como primera elección o análogos de GLP-1. Eso tuvo una actualización para este año en el consenso de la Asociación Americana de Diabetes,
Y lo que se planteó fue, ¿la metformina se da o no se da inicialmente? Bueno, sí se da en casi todos los pacientes, y mientras que uno se puede hacer una terapia combinada, sobre todo en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Si el paciente tiene, lo primero que hay que ver del paciente es si tiene indicadores de alto riesgo, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una fracción de eyección menor al 45%, o una enfermedad renal que va con un clearance entre 30 y 60, o albuminuria mayor de 30 o mayor de 300 miligramos gramos, estos pacientes deberían iniciar con inhibidor de SGLT2. Si se puede hacer una terapia combinada, sería inhibidor de SGLT2 más metformina, pero si no sería con inhibidor de SGLT2, salvo que hubiera alguna contraindicación o el paciente no lo tolerara, entonces en ese caso se haría con un GLP-1. Y en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, y de todos esos el paciente se presente con enfermedad cardiovascular establecida y o indicadores de alto riesgo, y dentro de ese alto riesgo esté una edad mayor de 55 años, hipertrofia ventricular izquierda, estenosis de mayor del 50% de las coronarias, las carótidas o de la circulación periférica, o tengan factores de riesgo que ahora se los voy a mencionar, estos pacientes debería uno indicarles o GLP-1, análogo GLP-1 o inhibidores SGLT2. Y ese es el dibujito de la guía. Entonces vemos si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, además de las cosas que mencionamos, sería si el paciente tiene Romina, no están pasando las diapositivas, ¿eh? Se quedó en la diapositiva que dice Vertis, el estudio Vertis. Fíjate a ver si, no sé los otros que dicen, si es capaz que es mi compu. Sí, se quedó en 2020. No, quedó ahí en esa. Quedó ahí en esa. A ver. Está muy pesado, ¿no? No, no está pesado, Romina. No, está bien, me parece perfecto. Bien. Ya me falta poquitito. ¿Ahí pasa? Sí, ahora pasa. Bien, entonces estas las guías que mencionaba, las del año pasado, considerar la hemoglobina, independientemente de la hemoglobina inicial, todavía estaba la metformina, ¿sí? Y en el paciente que tuviera indicadores de alto riesgo, enfermedad cardiovascular establecida, estos pacientes iban a ir a inhibidores de SGLT2 o análogos GLP-1 más metformina, y en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, nefropatía diabética, albuminuria, pero con un clearance mayor a 30, estos pacientes, la primera elección iba a ser inhibidores de SGLT2, y acá en las guías ADA del 2022, esta es de agosto de este año, se pone a prueba el tema de la metformina, si la metformina tiene que ser la terapia inicial o no, y depende el tipo de paciente, o sea que siempre identificar bien y seleccionar bien la terapéutica para el paciente, individualizando su tratamiento, y si hay que elegir una terapia, en el caso de pacientes con enfermedad renal, renal o cardiovascular establecida, o factores de alto riesgo o insuficiencia cardíaca, en lugar de elegir metformina como terapia única, elegir inhibidores SGLT2 o análogos GLP-1. Entonces, dentro de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección menor del 45%, o enfermedad renal, con un clearance que vaya entre 60 y 30, o sea, mayor a 30, y albuminuria, estos pacientes irían a inhibidores SGLT2, salvo que esté contraindicado. Y los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo, como por ejemplo, edad mayor a 55 años, hipertrofia del ventrículo izquierdo, estenosis mayor al 50%, de la coronaria, carótidas o vascular periférica, en estos pacientes se puede indicar análogo GLP-1 o inhibidores de GLT2. Y este es el grafiquito que está hecho por la ADA,
donde además de esas condiciones que yo les mencioné, está si el paciente tiene un ataque isquémico transitorio, angina inestable, amputación, enfermedad coronaria sintomática o asintomática, todos esos pacientes estarían dentro del grupo de los pacientes que se les puede indicar como primera medida GLP-1, análogo GLP-1 o inhibidores SGLT2. Y los pacientes que ya de alto riesgo, que son los que mencionamos también. Y los pacientes que tienen falla renal, de daño renal crónico, con una creatinina que sea por un clearance de creatinina que sea por arriba de 30, esos pacientes irían a inhibidores SGLT2, que dentro del país se está teniendo un poco más de aceptación a clearance un poco más bajos para los inhibidores SGLT2, ¿sí? En nuestro país sería para dapaglifosina iniciar hasta un clearance de 25 y continuar hasta un clearance de 15, prácticamente hasta el ingreso a diálisis, y con empaglifosina se suspendería un poco antes porque todavía no está aprobada, que sería hasta un filtrado glomerular de 30. Y de inicio, y continuar hasta un filtrado glomerular de 20. ¿Sí? ¿Y qué dicen las KDIGO? Dicen que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes y que están con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARA2, porque esto es una terapia que hay que darla también con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, porque son sinérgicos, los inhibidores SGLT2, hay que darlos en todos los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, diabetes, albuminuria e hipertensión arterial, ¿sí? Que se combine, ¿no? Enfermedad renal crónica y diabetes, y que aparte tengan sobre todo los que tienen albuminuria o hipertensión arterial. Con menos de 30 no habría que indicarlos y discontinuarlos con 20, y es la clase 1, digamos, los primeros que deberían indicarse en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces, algunas cositas que uno debería tener en cuenta para indicarlos sería evaluar las modificaciones del tratamiento existente, es decir, si el paciente viene con insulina, si el paciente viene con sulfonilurea, si el paciente es un paciente añoso o tiene algún factor de riesgo para estar deplecionado de volumen, como por ejemplo los diuréticos, hay que tener en cuenta si ese paciente inicialmente hay que reducirle la dosis de insulina, suspenderle las sulfonilureas para indicarle los inhibidores SGLT2. Acá es más o menos lo que había mencionado, pacientes con un filtrado glomerular límite. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene 35 de filtrado glomerular y nosotros tenemos ganas de darle a ese paciente, deberíamos controlarle a los 7-14 días cuál es la caída inicial del filtrado glomerular. Si la caída inicial de 3 a 4 mililitros, que sería el 10%, lo que está reportado, uno se quedaría tranquilo. Pero si el paciente tiene una caída que es del 20 al 25% del valor que tenía, se controlará en un mes y se suspende si la caída es mayor al 30%. Había otra consulta que siempre se hace, que es en los adultos mayores, y la verdad es que no hay ninguna edad para no recomendarlos. A los inhibidores SGLT2 se pueden dar a cualquier edad, y no hay mayores efectos adversos. Hay mayores efectos adversos, pero porque la edad de los pacientes es mayor. Entonces, en un paciente que tenga 65 años, va a tener el mismo riesgo en la población general que en una población que uno le da inhibidores de SGLT2 por la edad que tiene, no por la incorporación del fármaco. Iniciar hasta 20 o 30, continuar hasta 15, ¿sí? O ingreso a diálisis. No se puede dar durante la diálisis, y debería uno suspenderlos para alguna cirugía, cuando el paciente va a recibir un contraste, cuando hay una insuficiencia renal aguda o cuando hay infecciones. Otras recomendaciones es que si los pacientes tienen antecedentes de tener infecciones genitourinarias a repetición, esos pacientes uno debería seleccionarlos bien, porque si bien las infecciones que están descritas no son infecciones graves, son cuadros leves, va probablemente a aumentar el riesgo de infecciones en esos pacientes. También se habló de amputaciones, como en el estudio Canvas, que eso no se volvió a repetir en el resto de los estudios.
El riesgo de cetoacidosis es infrecuente, pero hay factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que pueden tener insulinopenia, o sea, reducir la insulina basal, evaluar la posibilidad de que el paciente tenga una reducción de volemia, reducir el alcohol, la ingesta de alcohol, y recomendar a los pacientes la hidratación. Pacientes que tienen hipotensión arterial y deshidratación, hay que evaluar siempre inicialmente la depresión de volumen, que puede estar dado por la diuresis osmótica, por natriuresis, o por el uso conjunto con otros diuréticos. Entonces, como conclusiones, los inhibidores de los SGLT2 reducen la progresión de la enfermedad renal, mejoran el perfil cardiovascular del paciente con o sin diabetes, con enfermedad renal crónica y o con enfermedad cardiovascular, retrasan el daño renal en la diabetes y en pacientes no diabéticos, retrasan y previenen complicaciones micro y macrovasculares, tienen seguridad y beneficio en los pacientes diabéticos en prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares y en muerte, y en diabéticos con enfermedad renal también tienen seguridad y beneficio en prevención y tratamiento y en retraso del deterioro de la progresión de la enfermedad renal. Bueno, eso sería. Bueno, muy lindo. Gracias, hemos aprendido mucho. Ustedes deben saber o habrán leído, en diabetes tipo 1, junto con insulina, por ejemplo, ¿se está haciendo algo? ¿Hay estudios? Porque uno mira y dice, los resultados son tan espectaculares a nivel cardiovascular, que por supuesto, así como se está viendo el uso en algunas glomerulopatías, en una diabetes tipo 1, ¿ustedes leyeron algo de que se puede usar? Creo que la diabetes tipo 1 por ahí lo que tiene es un poco mayor riesgo de cetoacidosis, porque viste Acidosis, exactamente. entonces por el tema de que los pacientes son insulinopénicos, no tienen cómo manejar, pero por ahí habría que no he leído yo ahora en este momento, pero sé que... Romy, una de las cosas que más se dice que cuando vos vas a tratar, que uno lo ve en el consultorio, que el paciente primero vos lo tenés que tener metabólicamente estable antes de darle el SGLT2. Es decir, si el paciente tiene un riesgo de hacer cetoacidosis, no deberíamos usarlo. Es decir, tenerlo bien acomodado metabólicamente, es decir, con una buena hemoglobina glicosilada, que eso en general no le pasa a los diabéticos tipo 1, y tener mucho cuidado con la insulinopenia, porque el paciente puede bajarte o no tener insulina o bajarte el aporte de insulina. Entonces el riesgo más importante de estos SGLT2 es la cetoacidosis diabética, y ahí se te descontrola bastante, ¿no? Es decir, el riesgo es el estado de hidratación, que hay que tener cuidado con los diuréticos, es decir, mantenerles bien la volemia, mantener bien el control de la glucemia, porque hay que dejárselos a los SGLT2 y que no hagan, y que no tengan insulinopenia, que es un poco lo que les pasa a los diabéticos tipo 1, que como dice la Romy, Silvia. Ah, perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, como vos, Silvia, se ha estudiado también en algunas glomerulopatías como IgA, sobre todo en las glomerulopatías que se ve un poco más de efecto, son las glomerulopatías que están dadas la progresión de esa glomerulopatía por un aumento del filtrado glomerular. Entonces se ha visto en IgA, se ve la nefroangiosclerosis, se ve en ese tipo de patología en la obesidad, en la glomerulopatía de la obesidad. Me imagino, sí, sí. Y como vos dijiste, Romy, no tenerle miedo a la caída del filtrado que ocurre, y que en todos los estudios lo suspendieron cuando ocurre más del 30%. Y que ellos, viste, están ahora haciendo el estudio, ¿cómo se llama? El estudio EMPA-Kidney, que es el nuevo, y el FLOW, que están esperando los resultados porque están, como vos dijiste, yéndose cada vez más abajo del filtrado de 30, es decir, llevando a 25, 20 y hasta 15. Es decir, que como es un protector y el paciente...
el Flow, que es con análogo GLP-1, el Flow se está también, Sí. tiene un grupo de pacientes en diálisis también. Claro, sí, porque es un protector cardiovascular, vos dijiste todas las bondades. El tema es controlarle las infecciones urinarias o la fimosis o las infecciones genitales, que es lo que les provoca, y sobre todo el estado de hidratación del paciente, y que no tenga descontrol metabólico, porque el descontrol metabólico lo lleva a la cetoacidosis, digamos, y eso hace que uno se lo tenga que... Como que son las cosas que hacen que te den un poco de miedo, pero hay que empezarlos a usar, es decir, y sobre todo en mayores viste, porque es no diabético también, el que tiene insuficiencia cardíaca anda perfecto. O sea, bueno, obviamente que nosotros tenemos que tener más relación con los cardiólogos para poderlos... Sí, Claro. y aprovecho Bien. para preguntarles a las dos. A ver, en pacientes que las obras sociales, ¿no? Por ejemplo, Claro, PAMI, eso te iba a decir. eso, ¿qué necesitas vos demostrarle a la obra social para que puedas hacer estos cambios o adicionarlo, por ejemplo, a la metformina o a alguna otra de las O drogas? sea, de entrada, como dijo a la Romy, la metformina y Sí, sí. DSG2 ya lo demostró el de Claire, que fue el primer estudio que ellos hicieron, porque fueron haciendo varios estudios. En la primera parte fue el de Claire, con los filtrados más altos, después vino el EMPA-REC y el Canvas, como dijo a la Romy. ¿Por qué? Porque todos reducen la albuminuria y reducen independientemente del control metabólico y disminuyen la muerte de cualquier causa, eso ya lo demostraron todos. Y después ya estaban con el EMPA-CKD, que ya vieron el compuesto renal, que disminuyó la albuminuria en todos esos casos. El PAMI lo está cubriendo a la empaglifoxina. Uno está peleando para que te lo den, sobre todo en adultos mayores que no tienen insuficiencia renal, que tienen creatinina 1, que tienen leve albuminuria y que tienen edemas. Es decir, es como que a los cardiólogos lo dan más fácil la obra social que a nosotros. Pero bueno, es una cuestión de pelear. Es decir, Eso exigen que uno demuestre un evento cardiovascular o renal. Entonces, uno claro, puede hacerle claro. una orina de 24 horas y ver si tiene caída, y la caída tiene que ser llamativa porque que no tiene que ser acorde a la edad. Y después un evento cardiovascular, por ejemplo, un ACV Demostrado. o algo, viste, relacionado con un Yo un evento. paciente hoy de 62 años, con una creatinina de 2 y pico, que no le puedo manejar la presión, le agregué un SGLT2, es decir, porque sé que va a orinar, que va a mantener, ¿entendés? O sea, son pacientes ideales para darles el SGLT2. Ahora que lo cubra, ¿viste? Eso es un tema que tenemos todos. La obra social, a algunos los cubre solamente, no a todos. Pero hay que pelear y empezarlos a dar, porque son Sí, hay que empezar. chicos, sobre todo para cuando el paciente está en los primeros estadios, para que no se nos vaya la albuminuria, para que no avance la enfermedad renal crónica. ¿Vieron? Exacto. O sea, hay Qué que empezar bárbaro. Qué a drogas, ¿no? usarlos. Me encantó, Romy, tu presentación. Sí, Todo, espectacular. dijiste todo. Sí, Muy por eso bien. decía que era media pesada, porque yo quise enfocarme en la parte del corazón y ese estudio que es tan interesante como muestra. Claro, porque lo empezaron los cardiólogos. Y la otra cosa que Tenía escuché que que decía complicar. Alicia, que disminuye muchísimo el estrés de la célula tubular, que es la pobre que tiene que estar absorbiendo la que está Cosa, todo el inflamada, y sodio. le provocas una disminución del estrés y le provocas una disminución de la fibrosis tubulointersticial, que nosotros sabemos que ese es el primer daño, ¿no? Tal cual. A la célula o sea, no solamente defendés que no se rompan los podocitos, sino que defendés también el estrés de la célula túbulo intersticial, que absorbe proteínas, que se inflama, de todo lo que tiene el diabético, ¿no? Y el no Claro. diabético también, porque los obesos también les pasa lo mismo. Excelente.
Muy bien. Bueno, muy bien. La Romy. verdad que hermoso el tema. Sí, Sí, muy sí, lindo. sí, sí. Es re interesante y Sí, bueno, re interesante. Y bueno, por supuesto que siempre Romina da muy lindas charlas y muy completa. Así que Sí. la estoy grabando. En algún lugar la vamos a poner, Algún lugar, sí. doctora Elisa. Sí, 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 ¿Sí? doctora La vamos Silvia, a sí, en guardar. algún lugar. Sí, porque Ya está vamos a muy defender completo. lo nuestro. Sí, Exacto. esto ha sido de mucho valor, así que por todas estas cosas pequeñas no hay que, Sí, no hay a perder el objetivo, el digamos. objetivo del curso. Bueno, Romy, estás aprobada con 10. Bueno, un abrazo, Muy bien, chicas. Un abrazo muy para buena la todos. charla y muchas gracias. Dale. No, al contrario. Chao, Un cariño para todos. bueno, Chao. bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao, chao, chao. chao. Gracias.